Ok, la plegaria por el estudio de la Torah. Empezamos como siempre en esta parte y decimos: Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, ayúdame a estudiar, a enseñar y a practicar tu santa Torah por sí misma y en todo momento, y a guardar la Torah en mi mente día y noche. Con el mérito del estudio de la Torah, dame la fuerza para conquistar y quebrar la mala inclinación y expulsarla de mí. Ayúdame a liberarme del espíritu de locura que me ha dominado debido a al mal que he hecho. Podré liberarme estudiando y guardando la Torá, que está compuesta enteramente de tus santos nombres. El poder de la Torá superará y eliminará el poder que la locura pueda tener sobre mí, y ayúdame a eliminarla de mí y de mi vida. Por favor, Hashem. Tú sabes de los muchos pensamientos que me perturban cada momento del día y me distraen de servirte apropiadamente. Todos son producto del espíritu de locura que se ha aferrado a mí debido al mal que he hecho y a todos mis pecados y transgresiones. Mi mente es un torbellino y mi buen sentido e inteligencia han sido severamente dañados. Padre en el cielo, tú eres bueno para todo y misericordioso con todas tus criaturas. Perdóname y sálvame de la destrucción, Elohim de bondad, y dame la fuerza para conquistar mi propia locura y expulsarla de mí, estudiando y practicando tu santa Torah. Sé bueno conmigo y ayúdame a no caer presa de las atracciones irracionales de mi mala inclinación. Esta trata de influenciarme e impedirme servirte apropiadamente, vistiendo sus instigaciones como misbot, como si se tratara de persuadirme de hacer algo correcto y apropiado. Pero la verdad es que esas misbot en las cuales se viste son una trampa oculta, como solo tú sabes. Por favor, Hashem, ten compasión de mi pobre alma, sálvame de las instigaciones de la mala inclinación, que no tenga poder alguno para engañarme con esas distracciones. Arrojo mi carga sobre ti, Hashem, mi Elohim y Elohim de mis padres. Me apoyo solo en ti para que me lleves amorosamente por el sendero apropiado y recto en todo momento y en todas las cosas que haga. Que todos mis movimientos estén en completo acuerdo con tu voluntad y no dejes que me desvíe de lo que tú deseas, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sabes que somos carne y sangre. Es imposible para nosotros saber exactamente lo que tú deseas. Apelo a ti para que me muestres tu amor y me ayudes. No dejes que la mala inclinación tenga poder alguno para perturbar y distraer mi mente con toda clase de locuras y de cosas irracionales. Pueda apoyarme solo en ti y muéstrame tu gran amor y llévame por la senda de la verdad en todo momento. Que mis acciones, actividades y comportamientos y los de mis hijos, mis descendientes y todos los que dependen de mí estén de pleno acuerdo con tu buena voluntad en todo momento, desde ahora y para siempre. Elohim misericordioso, ayúdame a fortalecer el poder de la santidad para superar el poder del mal. Ayúdame a fortalecer mi buena inclinación frente a la mala inclinación. Otórgame la sabiduría sagrada y la inteligencia, que pueda siempre percibir todas las cosas a la luz de la sagrada sabiduría que contienen y unirme así a ti a través de todas las cosas del mundo. Pueda comprender los constantes mensajes y alusiones que tú me envías para acercarme a ti. Oh Elohim, tú estás pleno de favor, de misericordia y de bondad y de bien en todo momento. Sea tu voluntad tener piedad de mí y hacer que brillen sobre mí la gracia y la bondad. Otórgame favor a tus ojos y a los ojos de todos los que me vean. Envíame palabras de gracia y de afecto que puedan entrar en tu corazón. Acepta mis plegarias y pedidos en todo momento y cumple con tu promesa de derramar sobre la casa de David y de aquellos que viven en Jerusalén un espíritu de gracia y de afecto. Que las palabras con las cuales nos dirigimos a ti sean palabras de gracia y de afecto. Otórgales lugar para que entren en tu corazón y que nuestras palabras despierten el favor y el placer delante del trono de tu gloria.
Señor del mundo, mira nuestra pobreza, bajeza y vergüenza. La gracia y el prestigio de tu santo pueblo Israel han caído en este amargo exilio. El pueblo judío es despreciado e indigno a los ojos de las naciones del mundo y de los malvados. Toda la gracia y la importancia han caído y lo han abandonado. Ten piedad de tu grande y santa gloria y exalta, eleva y magnifica la gracia y el prestigio de Israel, material y espiritualmente. Haz caer a los idólatras y a los malvados, que no tengan gracia ni importancia ni arriba ni abajo. Exalta a tu pueblo Israel y oye y recibe nuestras plegarias y clamores en todo momento. Mira nuestro esfuerzo y contempla nuestra dificultad y cumple con todo lo que está escrito, pues no ha despreciado ni rechazado al pobre y no ha ocultado su rostro de él, porque cuando él clama, él oye. Muéstranos favor, respóndenos y oye nuestra plegaria, pues tú oyes las plegarias de cada uno de tu pueblo Israel con amor. Bendito eres tú que oyes la plegaria. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces en este momento con la lectura del texto. Permítanme un momento, a ver, ahora aquí está. Muy bien, entonces, Parashá número 46, Parashá Ekeb. Parashá Ekeb comprende, hay varios temas muy interesantes, ¿no? Pero generalmente cuando nosotros empezamos a estudiar la porción de la Torá, comenzamos con los primeros textos de la porción de la Torá. Vamos a tratar de leer un poco y abordar algunos temas, algunos comentarios, porque temas importantes como algunas enseñanzas de Rabbi Yehoshua van a basarse también en este contexto de esta parashá. Esta parashá es muy, muy interesante. Comienza diciendo, esta será vuestra recompensa cuando obedezcáis estas ordenanzas y las observéis y realizaréis. El Eterno, tu Elohim, guardará para ti el pacto y la bondad que juró a tus antepasados. Él te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tus cereales, tu vino y tu aceite, la simiente de tu ganado vacuno y los rebaños de tus ovejas y cabras en la tierra que él juró a tus antepasados que te daría. Serás el más bendito de todos los pueblos, no habrá hombre estéril ni mujer estéril entre vosotros ni entre vuestros animales. El Eterno os alejará de todas las enfermedades y todas las malas dolencias de Egipto que conociste. Él no las pondrá sobre ti, sino que las pondrá sobre todos vuestros enemigos. Devoraréis a los pueblos que el Eterno, vuestro Elohim, os entregará. Vuestro ojo no los compadecerá, no adoraréis sus dioses, pues es una celada para vosotros. Tal vez digas en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo podré expulsarlas? No les temas. Recordarás lo que el Eterno tu Elohim le hizo al faraón y a todo Egipto. Las grandezas, las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales, las maravillas, la mano fuerte y el brazo extendido con que el Eterno tu Elohim te sacó, así hará el Eterno tu Elohim con todos los pueblos a los que temes. También el enjambre de avispas les enviará el Eterno tu Elohim a ellos hasta que los sobrevivientes y los ocultos perezcan ante ti.
No te quebrantarás ante ellos, pues el Eterno, tu Elohim, está entre vosotros, y un Elohim grande y temible. El Eterno, vuestro Elohim, expelará a estas naciones de ante vosotros poco a poco. No podréis aniquilarlos rápidamente, para que las bestias del campo no se incrementen en contra tuya. El Eterno, tu Elohim, los entregará ante ti y sembrará entre ellos gran confusión hasta su destrucción. Entregará a sus reyes en tu mano y harás que su nombre desaparezca de debajo del cielo. Ningún hombre se te enfrentará hasta que los hayas destruido. Las imágenes talladas de sus dioses las quemarás en el fuego. No desearás y tomarás para ti la plata y el oro que hay sobre ellas, para que no caigas en su celada, pues es una abominación a el Eterno tu Elohim. Y no traerás una abominación a tu casa, quedando proscrito igual que ella. Ciertamente la aborrecerás, ciertamente la abominarás, pues es cosa proscrita. Muy bien, hasta aquí vamos a ir leyendo, empezando con este texto de la porción Ekeb, la Parashá Ekeb. Como decíamos anteriormente, Devarim trae porciones que en verdad son, cuando uno llega a recibir el entendimiento de estas porciones, se da cuenta de que todo esto ya vienen a ser regalos de parte del Eterno. Uno de los principales fundamentos de la fe judía es entender de que en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, Hashem le va a entregar al pueblo de Israel el regalo más preciado de todos, o un regalo especial, que sería la Torah. Todas las instrucciones que encontramos nosotros por parte del Eterno para su pueblo, el pueblo de Israel, son regalos. Son medios, son recursos por los cuales nosotros podemos elevar nuestra conciencia, es decir, mejorar nuestra vida, andar en lo correcto, servirle al Eterno, porque eso es lo correcto, porque esa es la forma como una persona que cree en Él debe comportarse. Y entonces, si es que nosotros no tuviésemos el contexto de la Torá, no podríamos elevarnos. Por lo cual, esta parashá habla acerca de las ordenanzas y los preceptos que el Eterno ha entregado para su pueblo. Y dice, esta será vuestra recompensa cuando obedezcáis. Entonces, como siempre se ha tratado de explicar, toda acción va a producir una reacción. Es una ley en el mundo físico y también en este sentido es como una normativa, es un principio en el aspecto del entendimiento de la Torá. Las bendiciones que uno pueda tener por parte del Eterno, es decir, sus bondades, solamente se la pueden obtener cuando estamos nosotros dispuestos a la obediencia. Obedecer, en este caso, significa tener emuná en Hashem. Entonces, cuando uno confía en el Eterno, cuando uno pone toda su confianza en el Creador, como resultado, es decir, de esa acción de poner nuestra confianza en el Creador, se van a empezar a manifestar alrededor nuestro las bondades del Eterno. Evidentemente, hay personas que en un determinado momento han entregado su vida al servicio del Creador. Y en ese sentido, a veces nos enteramos, por ejemplo, cuando leemos los libros de los sabios, que hay muchos sabios que fueron grandes hombres, grandes varones del pueblo de Israel en diferentes generaciones, pero no todos ellos vivieron con muchas, vamos a decir así, con muchas bendiciones materiales, sino que su vida fue marcada por la entrega, por la diligencia, por dirigirse ante el Eterno con humildad.
Y a pesar de que pudieron llegar a pasar situaciones apremiantes, situaciones difíciles, sin embargo, muchos de los sadiquim, su fortaleza, su riqueza de verdad la encontraron en el servicio al Eterno. Entonces, cuando aquí dice, esta será vuestra recompensa cuando obedezcáis estas ordenanzas, las observaréis y las realizaréis, el Eterno tu Elohim guardará para ti el pacto y la bondad que juró a tus antepasados. Él te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Bueno, y siguen con las bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en esta situación? Que una de las llaves para poder adquirir todo lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual está en la obediencia. Pero, vuelvo a reiterar, a veces nos encontramos con situaciones de que algunos que fueron muy fieles al Eterno, en realidad su vida también fue marcada por situaciones tal vez de carencias en algunos aspectos materiales, pero ellos se sobrepusieron a esa realidad y empezaron a manifestar un desarrollo en el aspecto de la espiritualidad. Por lo cual, tal vez todo lo que deberían haber recibido en este tiempo no lo recibieron, pero está reservado como un tesoro para que puedan recibirlos en el mundo por venir. Entonces, cuando nosotros disponemos todo nuestro ser para poder desarrollarnos en cuanto al servicio del Creador, posiblemente obtengamos al mismo tiempo bondades en el aspecto material, bondades de parte del Eterno en el aspecto material, y posiblemente, también es muy posible que no. ¿Por qué? Porque si bien el Eterno quiere derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros, sin embargo, Él sabe en qué momento es apropiado para una persona bendecirlo en el aspecto material, porque el aspecto material puede constituirse en ciertas personas tal vez como un motivo para desviarse del servicio al Creador. Y en este sentido es que nosotros vamos a ir comprendiendo de que, como dijo Rabí Yehoshua Ben Yosef, nosotros debemos primeramente buscar el reino de Elohim y su justicia. El reino de Elohim y su justicia se va a manifestar a nosotros cuando nosotros desarrollemos la vivencia de la Torá en nuestro cotidiano, en nuestro diario vivir. Esa vivencia de la Torá de cada uno de nosotros es buscar el reino de Elohim, es buscar el reino de Elohim y su justicia. Es decir, una persona que tiene Emuná en Hashem, una persona que es obediente, que se prepara para obedecer, que estudia los preceptos, que tiene entendimiento de todas las ordenanzas que da el Eterno y las aplica, esa persona está buscando el reino de Elohim, el reino de los cielos. Pero las recompensas puede ser que las tengamos en este mundo, es más, la Torah dice que sí la vamos a tener, pero puede ser que no. Y como han dicho los Jajamín, nosotros no debemos servir al Eterno por la recompensa. Nosotros debemos servir al Eterno porque eso es lo correcto, que su creación les sirva a su Creador. Ese es el sentido de la vida. Y Yehoshua dice que debemos primeramente buscar el Malhut Hashem, el reino del Eterno, y su justicia, y de todo lo que tengamos necesidad, pues eso el Eterno lo proveerá, pero lo necesario. Ya, esto es interesante. Él va a proveer lo necesario para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros perfeccionemos nuestro servicio. Porque la gente que tiene a veces está rodeada de muchos bienes materiales, que le llegan los bienes materiales, ya sea por herencia, ya sea porque los padres son profesionales, y a veces les llegan las cosas tal vez sin mucho esfuerzo, eso tal vez no le va a impedir poder tener un contacto de agradecimiento continuo con el Creador, y por lo cual su servicio al Creador tal vez no va a ser completo.
a diferencia de una persona que en muchos casos, en muchas áreas materiales y económicas puede estar limitado, pero esa persona cada día depende de lo que Hashem provea para su desarrollo. Entonces, muchas veces el hecho de que nosotros no tengamos bienes materiales, por más que nosotros estemos en obediencia, no es necesariamente algo negativo, sino más bien todo lo contrario. Es mantener una conexión con el Eterno en humildad, una conexión con el Eterno en prestancia, en diligencia, porque es sabido que cuando una persona está limitada en aspectos económicos, está muy pendiente del Eterno, está constantemente cerca del Eterno, para que el Eterno, y elevando sus plegarias para que el Eterno pueda revertir su situación. Y tal vez esa situación es muy importante, que por ahí una persona que tiene muchos recursos entienda ya de que tal vez no le es muy necesario estar en conexión con el Creador. No debería ser así, pero puede suceder. Entonces, es muy interesante que las bendiciones Hashem las ha determinado para cada uno de nosotros, y esas bendiciones están listas para que nosotros las podamos recibir siempre y cuando cumplamos con el requisito previo. ¿Cuál es el requisito previo? Es obedecer las ordenanzas. Para obedecer yo tengo que estudiarlas. Para obedecer tengo que observarlas, tengo que realizarlas. En la medida de que nosotros vayamos realizando los preceptos del Eterno, las mitzvot del Eterno, entonces lo más seguro es que esas bendiciones que están sobre cada uno de nosotros se van a ir manifestando en este mundo material. Es decir, que vamos a tener la posibilidad de verlo con nuestros propios ojos. Pero cuando uno pone su confianza en la bendición, o sea, sirve al Eterno por la recompensa, y, y como el Eterno nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, y Él sabe que si alguno de nosotros por ahí recibe bienes materiales, eso le va a ser tal vez un tropiezo en cuanto a su servicio. El Eterno no nos los manda ahora, lo reserva y en su momento Él lo manifestará. Pero no, lo que nosotros sabemos y entendemos es que Hashem, a todo el que le busca, le sirve, Él se encarga de suplir sus necesidades. Es decir, que la bendición siempre está. Y por eso, como decía Rabbi Yehoshua, busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia, el reino de Hashem y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que la Torá especifica que vamos a recibir por cuanto se obedezca a la instrucción del Eterno. Entonces, aquí vemos nosotros en esta parashá que es fundamental, es necesario que nosotros vayamos construyéndonos en cuanto a la emuná. Ya la emuná se va a traducir en bendiciones, se va a traducir en recompensa en la medida de nuestras necesidades. Algunos verdaderamente recibirán muchas cosas materiales en este mundo, Baruch Hashem, que así sea, bendito sea el Eterno. Pero a otros tal vez el Eterno no le va a mandar, es decir, sí lo va a recompensar, pero tal vez no va a poder recibir todo en este mundo presente, lo va a completar o va a recibir en el mundo por venir. Por lo cual, Hashem en su Torah nos dice que si tú cumples y obedeces estas ordenanzas, Él te va a amar, te va a bendecir, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tus granos, tu vino, tu aceite, la simiente de tu ganado, de los rebaños de tus ovejas, las cabras, en la tierra que Él juró a tus antepasados que le daría. Entonces, nosotros debemos ser equilibrados al momento de interpretar estas palabras, ¿no? Por lo menos nosotros en nuestro medio hemos escuchado a muchas personas que creen que trayendo sus diezmos y sus ofrendas, ¿no?, al lugar donde ellos se reúnen, Hashem está obligado a darles cosas materiales.
Es decir, es como que hiciéramos un intercambio, yo te traigo poco, pero tú me tienes que dar mucho. Y la realidad no funciona así. Es verdad, el Eterno ha prometido bendecir a aquel que se preocupa por los que llevan el servicio en el templo. Eso era en el momento de recibir los diezmos y las ofrendas, el maaser. Pero esto era en la tierra de Israel. Eso es bueno. Cumplir con los preceptos del Eterno va a producir que nosotros de verdad se activen bendiciones sobre nosotros. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Eso ya depende del Eterno. Pero no es que nosotros le damos al Eterno, como dicen por ahí, entrega tu semilla y cosecharás bendición. Esto a veces no funciona así en el aspecto material y se crean expectativas que no son correctas dentro del pueblo, y el pueblo, cuando no recibe aquello que pretendía recibir por haber hecho, o sea, por el hecho de haber traído sus diezmos y sus ofrendas, luego se frustra, y al frustrarse, luego deja de agradecer al Eterno, y al dejar de agradecer al Eterno, posteriormente termina negándolo. Hasbe Shalom, el cielo no lo permita, pero eso puede llegar a suceder cuando uno tiene su confianza solamente en recibir recompensas en este mundo presente. Pero aquí el Eterno pretende bendecir a su pueblo, pretende bendecir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, siempre y cuando ellos tengan por objetivo estudiar las escrituras, analizarlas, interiorizarlas, vivirlas, ponerlas por práctica, y entonces todo lo que hemos leído, Hashem permitirá que se manifieste en medio de nosotros. Por ejemplo, dice aquí, es el 7:14, serás el más bendito de todos los pueblos. No habrá hombre estéril ni mujer estéril entre vosotros, ni entre vuestros animales. El 7:15 dice, el Eterno os alejará de todas las enfermedades y de todas las malas dolencias de Egipto que conocisteis. Él no las pondrá sobre ti, sino que las pondrá sobre todos vuestros enemigos. Entonces, fíjense, una persona puede estar sana y tal vez puede tener carencia económica. Puede que sí, puede que no, puede que esté sano y tenga también bendiciones económicas o materiales. Pero el hecho de estar ya sin enfermedades nos demuestra a nosotros que esto es como consecuencia de servir a Hashem con fidelidad. Y si en algún momento alguno de nosotros se enferma, pues lo bueno de que estar enfermo, como dicen los jajamín, es que la presencia divina está en su lecho acompañando al enfermo. La presencia del Eterno siempre acompaña al enfermo. Entonces, por donde veamos, podemos ver estos tipos de bendiciones que se van a activar, evidentemente, en el momento en que nuestro corazón decida servir al Eterno por las razones que explicábamos antes, porque es correcto. O sea, la forma correcta de vivir es servir al Eterno. La forma incorrecta de vivir en este mundo es tratar de olvidarse que tenemos a un creador al cual debemos servir. Entonces, cuando hacemos lo correcto, evidentemente la Torá también va a permitir que en nosotros se empiece a manifestar estas situaciones de mantenernos inclusive alejados de las enfermedades. Pero si llegásemos a tener una enfermedad, entonces lo bueno para nosotros sería que la presencia divina estaría cerca. En ese sentido, el pueblo de Israel entonces es bendecido. El 17 diga, tal vez digas en tu corazón, el 16, devoraréis a los pueblos que el Eterno vuestro Elohim os entregará, vuestro ojo no los compadecerá, no adoraréis sus dioses, pues es una celada para vosotros. Entonces, vemos aquí, para el pueblo de Israel tiene que, en determinados momentos, inclusive tiene que
manifestar su emuná por la fuerza, es decir, cuando el Eterno ordena purificar una ciudad, es decir, expulsar a todos esos habitantes que no sirven al Eterno dentro de la tierra de Israel, hay que expulsarlos de la tierra de Israel. Y el Eterno dice que entre las bendiciones, el Eterno va a poner temor en el pueblo, en las demás naciones por el pueblo de Israel. Dice: devoraréis a los pueblos, que vuestro Elohim os entregará, y vuestro ojo no los compadecerá, ni adoraréis a sus dioses, pues es una celada para vosotros. Entonces, lo que aquí se puede entender que parte de la bendición es también cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, pero a pesar de que estamos en las situaciones difíciles, de las dificultades, a pesar de eso, salimos ilesos de situaciones que de verdad algunas personas pueden promover en contra nuestra. Y en el momento en que nosotros estemos en servicio ante el Eterno, entonces el Eterno nos manifiesta, esto es para el pueblo de Israel, evidentemente cuando está en la tierra prometida, de que no tiene que compadecerse de los pueblos paganos, tiene que purificar la tierra. Y en un sentido, vamos a decir así, paralelo, en nosotros que estamos en el exilio, esto nos conlleva a que nosotros dejemos de actuar como las demás naciones con las creencias de las otras naciones, y que muchas veces, inclusive en el entorno familiar nuestro, podamos encontrar personas que están muy sumergidas tal vez en aspectos de otra fe, de otras creencias. Sin embargo, lo que vemos aquí el Eterno es que nosotros nos mantengamos firmes, que nosotros, si estamos del lado del servicio a Él, estamos produciendo que el mismo Eterno se constituya nuestro protector. En el momento en que nosotros nos compadecemos, es decir, le damos la espalda al Eterno, porque congraciarnos con nuestros familiares, eso puede ser contraproducente, eso puede ir en contra de los propósitos del servicio que tengamos para con el Creador. Bien, el 17 dice: tal vez digas en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo podré expulsarlas? No les temas, recordarás lo que el Eterno tu Elohim hizo al Paró y a todo Egipto. Luego dice: las grandes pruebas que vieron tus ojos, y las señales y las maravillas, y la mano fuerte y el brazo extendido de Hashem, tu Elohim te sacó, así hará el Eterno tu Elohim con todos los pueblos a los que le temen. Bueno, podemos seguir leyendo y vemos que el Eterno verdaderamente se va a involucrar personalmente con cada miembro del pueblo de Israel, y también con Israel en el aspecto nacional, por lo cual no hay motivo, si es que estamos en obediencia, para poder faltar en cuanto a la emuná al Creador. El Eterno sigue diciendo, por ejemplo, en el 23, el Eterno tu Elohim los entregará ante ti y sembrará entre ellos gran confusión hasta su destrucción. ¿Cuál es la condición? Es nuevamente lo que vimos al principio. La condición es la obediencia y la puesta en práctica y realizar los preceptos de Hashem. Todo radica en esta situación. Entonces, el mismo Eterno va a involucrarse en situaciones adversas del pueblo de Israel o de cada uno de sus miembros, siempre y cuando la confianza esté puesta solamente en Él. Podemos poner un ejemplo. Hay personas entre nosotros que ya están mucho tiempo estudiando la Torá y ya están mucho tiempo observando los preceptos, pero aún no ha dispuesto su corazón para confiar plenamente en el Creador. En el sentido de que, bueno, algunos pueden estar realizando comercio en Shabbat porque tienen entendido, por así decir, de que el Shabbat es el día donde se puede producir mayor comercio. Y puede ser eso una realidad, pero no es la verdad.
La verdad es que el sustento, la bendición y todo lo que pueda provenir en nuestro hogar, en nuestra vida y en nuestra familia, no proviene de las acciones que nosotros podamos realizar, sino proviene de la boca de Hashem, de la palabra de Hashem. Él promete bendecir, Él promete multiplicar, Él promete derramar su bendición si nosotros le obedecemos. Es decir, si una persona por algún motivo tal vez todavía sigue esperanzado en sus propias virtudes, en su propio entendimiento, creyendo que él puede obtener por su propio esfuerzo el sustento, pues eso no es verdad. Todo el sustento proviene del Eterno. Y si en su Torah nos ha dado el Shabbat, el Eterno, no nos ha dado el Shabbat para que perezcamos o para que suframos o para que no tengamos recursos. Es decir, algunos pueden decir es que yo veo que los que no guardan el Shabbat les va mucho mejor. Y yo que guardo el Shabbat, tal vez no puedo ver que me vaya bien. Pero volvemos al principio. El hecho de obedecer, de servir al Eterno de manera correcta, ya garantiza por parte del Eterno no solamente el sustento, la salud y muchas otras cosas. La prosperidad en los negocios está garantizado. Y si nosotros guardamos el Shabbat y dejando de buscar lo que es lo nuestro, buscamos solamente al Creador, y a pesar de eso, tal vez no tenemos, no vemos materialmente o físicamente las bendiciones de parte del Eterno, no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos porque el Mashiach también enseñó un principio muy importante. Rabbi Yehoshua va a decir que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el ladrón minan y roban, ¿no? Sino que nuestro tesoro se mantenga en los Shamayim, es decir, en el Eterno, en la obediencia al Eterno. A su momento, en el momento indicado, el Eterno va a manifestar esa bendición, ya sea en este mundo o en el mundo por venir. Pero evidentemente nosotros no debemos disfrutar de las bendiciones o no debemos servir al Eterno por las bendiciones. Nosotros debemos servir al Eterno disfrutando la cercanía y la conexión que tenemos con el Creador. El mayor bien para el ser humano que viene a este mundo es servir a su Creador. Esa es la bendición más importante. Recuerdo una vez Rabbi Nathan Menashe, que sale en YouTube, contó una historia acerca de dos familias judías que eran dueños de estas exportaciones por contenedores, es decir, que ellos tenían un lugar donde alquilaban los contenedores, ellos inclusive mandaban algunas prendas a comerciar, y un tiempo ellos se dedicaron a exportar lo que representa el cuero de los animales para la industria textil, digamos, que trabaja en el cuero. Y estos dos judíos eran dueños así de embarcaciones y exportaban. Sucede que hubo un día en que estos eran judíos observantes, es decir, que todos los días iban al Minyan, hacían Shaharit, Minha, Arbit, y en el tiempo restante del día se dedicaban a sus negocios. Y sucede que en una situación a ambos le llegan muchos cueros curtidos y desembarcan en los muelles donde ellos luego recolectaban el cuero en estado bruto, por así decir, y luego lo procesaban para exportarlo. Y sucede que cuando llegó muy tarde, tenía que llegar una embarcación trayéndoles los cueros de animales, tenían que traérselos el día jueves,
y el barco se atrasó. No llegó el jueves, esperaron el jueves, no llegó. Al otro día muy temprano, el viernes por la mañana, van al muelle ambos judíos y no hay nada. Llaman a la empresa de transportadora y le dicen que tuvieron unos percances, que por las inclemencias del tiempo el barco no pudo seguir una trayectoria adecuada, se atrasó, pero que iba a llegar el viernes. Ya era el mediodía del viernes y no llegaban los cueros. Ya eran las 3 de la tarde y no llegaba la embarcación, no llegaba la mercadería. Entonces, nosotros sabemos que los judíos observantes, ellos terminan sus actividades viernes máximo al mediodía o simplemente el jueves ya van menguando en cuanto a sus actividades laborales, pero sucede que ambos, y como participaban del minyan de la comunidad, a las 3 de la tarde, bueno, dijeron, ya es tiempo del Shabbat, no, si llega o no llega, que lo desembarquen y lo dejen en el muelle. Bueno, sucede que ellos se desatendieron de sus negocios y se fueron al shul, hicieron los rezos de Minjá, luego se fueron a sus casas y celebraron el Shabbat, hicieron la recepción del Shabbat, y cuando estaban en la recepción del Shabbat, el clima empezó a cambiar. Evidentemente la mercadería había llegado ese viernes, al finalizar el viernes, descargaron todo, lo dejaron al descubierto en los muelles, y cuando ellos estaban ya recibiendo, haciendo la recepción del Shabbat, ya no se puede hablar de negocio, ya no se puede hablar de otras cosas, se dedicaron al servicio y empezó a derramarse una lluvia torrencial. Para los que trabajan con cuero saben que si el agua llega a tener contacto continuo con el cuero, requerían. Y empezó a llover y empezó a llover. Ellos sabían, fue una prueba muy grande para ambos, uno en su casa y el otro en su propia casa también, con sus propias familias. Fue tan difícil para ellos, fue una prueba tan grande porque la mercadería se estaba echando a perder, no había quien lo ayude, no había quien lo resguarde, y estaba comprometido el trabajo de la empresa, el sueldo de los trabajadores. Si se echaba a perder esa cantidad de material, iba a traer muchos problemas al interior de la empresa y de los trabajadores. Y uno de ellos dijo, no, está lloviendo, voy a ir a resguardar el cuero. ¿Y qué hizo? Hizo unas llamadas a sus trabajadores que también eran judíos, se fueron ellos y recogieron todo el cuero, lo llevaron a una parte donde el agua no les pueda llegar, y luego esperaron que terminen el Shabbat, y el primer día de la semana empezaron a trabajar con ese cuero que no se había dañado. Pero el otro Yehudín, que estaba pasando por la misma prueba, la misma situación, él dijo, es Shabbat, no puedo hacer nada, no puedo pedirle a mis trabajadores que también transgredan el Shabbat, así que, bueno, y queda en las manos del Eterno, el Eterno sabrá lo que va a hacer. Cuando pasó el Shabbat, el primer día de la semana van en la mañana, integrándose a las fuentes de su trabajo, y este judío, este empresario judío, que no quiso profanar el Shabbat, y el cuero se quedó todo el día en el muelle al descubierto, y el agua le dio con todo, se doblaron, se endurecieron, prácticamente ya no servía para lo que ellos lo requerían, estaba arruinada toda la mercadería. Y bueno, ¿qué hizo? Él tuvo problemas económicos, la empresa pasó por situaciones muy difíciles, los trabajadores entendieron, no era su responsabilidad, la mercadería se fregó, así que él tuvo que hacer préstamos para honrar algunos compromisos de dinero, y él quedó casi en estado no de quiebra, pero tuvo mucha pérdida, mucha pérdida. El,
El judío que había ido a rescatar la mercadería, le rezó al Eterno y le agradeció que, aunque él profanó el Shabbat, pero lo hizo por una buena causa, no quería comprometer ni perjudicar a a sus trabajadores, iba a comprometer el salario, pero le agradeció al Eterno que ellos no tuvieron situaciones difíciles y todas las familias de esa empresa no pasaron problemas mayores, y esa fue su plegaria. Pero el que perdió todo también le agradece al Eterno y le dice: Hashem, gracias por el Shabbat, por lo menos no quedé en quiebra, aunque tuve pérdidas, pero estoy bien, todos estamos bien, no debemos a nadie. Y luego de esa plegaria, ¿qué pasó? El judío que tenía mucho, el judío que había salvado toda su mercadería, volvió a hacer otro pedido y empezó a prosperar y a crecer. Y este judío que no quiso profanar el Shabbat, ¿qué hizo? Tuvo que hacerse préstamo, compró otra mercadería y trabajó con la otra mercadería. Bueno, así lo cuenta Rabí Natán. ¿Quién, ¿Quién de los dos se llevó la mayor bendición? Era la pregunta. ¿Cuál de los dos se llevó la mayor bendición? El que pudo sostener todos los problemas económicos con sus trabajadores, no pasaron por angustias, no pasaron por situaciones de dificultad, o aquel judío que casi quiebra su empresa, tuvo que hacer muchos egresos, toda pérdida, pero pudo honrar con los salarios, se hizo préstamos para volver a empezar, le costó mucho, y el otro iba prosperando, y la pregunta era: ¿a cuál bendijo el Eterno? ¿A cuál bendijo más el Eterno? Entonces, si nosotros tenemos una vista material, vamos a decir al judío que fue inteligente, que no dejó que no se fregue la mercadería, y con eso pudieron trabajar y cubrir los salarios de sus trabajadores, de su empresa, y luego su empresa pudo adquirir más materia prima, más cueros, y seguir trabajando. Ese actuó con sabiduría y por eso le fue bien. Tal vez si nosotros medimos ambos, vamos a pensar de esa manera, pero nosotros lo que no sabemos es cuantificar cuánto paga el Eterno por una misma. Y fue una prueba muy difícil para este otro judío, sí, fue una prueba muy difícil. Tuvo problemas por obedecer, por no profanar el Shabbat. Aparentemente sí, tuvo problemas económicos, todo fue pérdida, pero se levantó y siguió trabajando. La otra empresa prosperó mucho y él iba prosperando de a poco. Pero si uno tiene la visión de la Torá, nos vamos a dar cuenta que esta persona que no quiso profanar el Shabbat, aunque en este mundo no le fue bien, o sea, sí le fue bien, después de eso sí le fue bien, pero aunque aparentemente no le estaba yendo bien, la emuná de este hombre, de levantarse y seguir trabajando y seguir confiando y seguir guardando el Shabbat, lo pone en el mundo por venir en una situación de privilegio. Y es a eso lo que apuntamos nosotros con esta enseñanza. No hay forma de cuantificar el valor de una mitzvah. Vamos a estudiar en esta parashá la mitzvah del agradecimiento por los alimentos. No es lo mismo una persona que agradece a Hashem por los alimentos que una persona que no lo hace. Aunque puede ser que en familias que no lo hagan tengan abundancia, no es lo mismo en que, a pesar de que en una familia haya carencia, pero cada vez que comen los alimentos bendicen al Eterno. Ese simple acto de bendecir por los alimentos lo hace merecedor a heredar el mundo por venir y a ser alguien importante en el mundo por venir. Rabí Yehoshua dice, aquel que
enseña tanto los mandamientos importantes como los mandamientos de menor peso, será llamado en el Malhut Hashem muy grande. Y aquel que los enseñe y los haga, por supuesto, será llamado en el Malhut Hashem muy grande. Aunque en este mundo no sea reconocido, aunque en este mundo, o en esta edad, mejor dicho, las personas aparentemente pasan carencias aún viviendo la Torá, pero en el mundo por venir van a ser personas muy grandes, dice Rabí Yehoshua. Por lo cual nosotros no debemos servir al Eterno por la recompensa, aunque están prometidas en la Torá, no se debe servir al Eterno por la recompensa, aunque sabemos que el Eterno en su justicia va a proveer lo que necesitamos. Y si a Él le place en este tiempo presente darnos todo, lo triste para nosotros va a ser que en el mundo por venir ya no nos dará casi nada. Pero si en este mundo nos da lo necesario para elevarnos, entonces en el mundo por venir verdaderamente tendremos un lugar de privilegio, siempre y cuando guardemos la Torá. Entonces debemos enfocarnos nosotros, vuelvo a reiterar, el concepto es servir al Eterno porque eso es lo correcto. O sea, no hay otro propósito en el mundo para una persona que servir al Eterno, ya sea en tiempo de alegría, ya sea en tiempo de tristeza, en tiempo de abundancia o en tiempo de carencia. En tiempo en que uno está sano y en tiempo en que uno no está sano, también tiene que servir al Eterno. Para eso fue creado. Sin importar si en este mundo o en el otro mundo recibimos o no el pago o el premio o la recompensa. Pero el mayor regalo, la mayor satisfacción del ser humano es saber que está bien con el Eterno y que hace lo correcto delante del Creador. Y ese es el punto de esta parashá, que por lo menos en este capítulo 7, es que si nosotros obedecemos y cumplimos con sus preceptos, Hashem va a estar involucrado en nuestras luchas diarias, así también como a nivel colectivo en las luchas del pueblo de Israel. Y eso lo firma el Creador. En el proceso, nosotros no tenemos que aferrarnos a la idolatría. Nosotros sabemos que para Israel no está permitido la idolatría. En las naciones se permite la idolatría. Nosotros vivimos entre las naciones y seguramente nos topamos con familiares que aún viven en un sistema que no es tan puro, en un sistema que tiene muchos inconvenientes compatibles con la Torá. Pero en las naciones la idolatría se permite. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos nosotros en relación con nuestros familiares que todavía no han conocido la luz de la Torá? Simplemente respetando su forma de pensar, pero perdón, no se escucha el volumen. ¿No están escuchando? A ver, voy a ver. ¿Algún retorno, por favor? Si se escucha o no se escucha. Se escucha, hermano. Ok, muy bien. Escucha, More. Muy bien, entonces decíamos, ¿cómo comportarnos con nuestros familiares que tal vez siguen otra forma de pensamiento? Es más, ni siquiera se enmarcan en la Torá, ni siquiera se involucran con la Torá. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, simplemente respetamos su forma de pensar, pero bajo ningún concepto, ¿no? Bajo ningún concepto podemos involucrarnos en esas situaciones. Por eso, un acto de idolatría es comer de lo sacrificado a los ídolos. Navidad, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tienen familiares que practican la Navidad? Y muchos, evidentemente, no participan de esa cena familiar que ellos, con anticipación, le mandan mensajitos, por favor, vengan a compartir, nos vamos a juntar toda la familia, vamos a pasar un tiempo bonito, vamos a comer una cena por Navidad. ¿Y cuántos de nosotros, evidentemente, puede llegar a no participar y hace bien, pero cuántos otros sí lo hacen? Y el Eterno, lo que también enfatiza en estos pasajes es ese aspecto: el servicio al Eterno no se debe mezclar. Es decir, tiene que ser fiel hasta en esos aspectos. No podemos comer de lo sacrificado a los ídolos, a las deidades o a las creencias ajenas referente a lo que es la Torá. O
nosotros estamos en esa situación. Entonces todo eso va a llevarnos a tener una perspectiva de compromiso con el Eterno, como Él quiere, de esta manera, que vivamos, observemos y actuemos. Evidentemente todo lo que aquí el Eterno le exige al pueblo de Israel es cuando ellos vayan a entrar a la tierra prometida. Pero de forma integral, de forma paralela, esto también se aplica a nosotros en muchos aspectos en que nosotros tenemos que negar definitivamente la idolatría en nuestro comportamiento. Dejar de participar de algunas situaciones que no son adecuadas dentro de nuestro entendimiento en cuanto a nuestro servicio al Eterno. Porque de lo contrario estaríamos diluyendo nosotros el mensaje de la Torah. Y no estaríamos siendo fiel. Y estas bendiciones ya no se activarían para nosotros y en el conjunto para el pueblo de Israel. Entonces, Ekeb nos brinda este regalo muy importante que son las Misbot de Hashem, con los cuales nosotros podemos elevarlo. Si nosotros las practicamos, las hacemos, las comprendemos, si las hacemos con entendimiento y sabemos qué es lo correcto, entonces está determinado para su pueblo que el Eterno mismo se va a involucrar en sus dificultades, en sus situaciones que puedan vivir a diario. Por lo cual, entonces, si Él se va a involucrar, entonces en nosotros no debe haber lugar para tal vez un servicio diferente. En este caso, muchas veces con los familiares, tratando de quedar bien con los familiares y de esa manera transgrediendo principios que son de la Torá. Evidentemente esto lo va a ir comprendiendo cada cual de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a cómo va entendiendo ya las escrituras. Seguramente algunos todavía no van a tomar esa decisión, pero les animamos a que lo vayan haciendo para comprometerse directamente solo con el Creador. Muy bien, ahora sí, no sé si hay preguntas. ¿Algunas preguntas que quisieran realizar? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Si no hay opiniones, participaciones. Ok. Bueno, vamos a pasar a un capítulo muy interesante entonces, el capítulo 8. Dice, todo el precepto que te ordeno hoy lo observaréis para realizarlo, para que podáis vivir e incrementaros y vengáis y toméis posesión de la tierra que el Eterno juró a vuestros antepasados. Recordarás todo el camino por el que te condujo el Eterno, tu Elohim, estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, a ver si observas sus preceptos o no. Él te afligió y te hizo pasar hambre. Luego Él te alimentó con el maná que tú ni tus antepasados conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que emana de la boca del Eterno vive el hombre. Tu vestimenta no se desgastó sobre ti, y tus pies no se hincharon durante esos 40 años. Debes saber en tu corazón que así como un padre castiga a su hijo, así el Eterno tu Elohim te castiga. Observarás los preceptos del Eterno tu Elohim para ir por sus caminos y temerle, pues el Eterno tu Elohim te trae a una buena tierra, una tierra con corrientes de aguas, de fuentes y de aguas subterráneas, que emana del valle de la montaña, una tierra de trigo, cebada y vid, higueras y granados,
granadas, tierra de olivos, de aceite y miel, de dátiles, una tierra donde comerás pan sin pobreza, no te faltará allí nada, una tierra cuyas piedras son de hierro y cuyas montañas extraes cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno, tu Elohim, por la buena tierra que Él te dio. Ten cuidado de no olvidar al Eterno, tu Elohim, de no observar sus preceptos, sus ordenanzas y sus decretos que yo te ordeno hoy, para que no comas y te sacies, para que no comas y te sacies y construyas casas buenas y te establezcas, y se incremente tu ganado vacuno y tus ovejas, y aumente la plata y el oro para ti, y todo lo que poseas se incremente, y tu corazón no se vuelva arrogante y te olvides del Eterno, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, quien te conduce a través del gran y temible desierto, de serpientes, víboras y escorpiones, y la sed por donde no había agua, y hace surgir agua para ti de la roca del peñasco. ¿Quién te da de comer maná en el desierto, al que tus antepasados no conocieron, a fin de afligirte y a fin de probarte, para hacerte bien en tu final? Y podrás decir en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me hicieron toda esta riqueza. Entonces recordarás al Eterno tu Elohim, quien fue Él que te dio fuerza para acumular riqueza, a fin de establecer su pacto que juró con tus antepasados, como este día. Y ocurrirá que si olvidas al Eterno tu Elohim, y vas tras los dioses de otros, y lo adoras y te postrares ante ellos, yo atestiguo hoy contra ti que ciertamente perecerás. Como las naciones que el Eterno hace que perezcan ante ti, así tú perecerás, porque no has hecho caso de la voz del Eterno, tu Elohim. Bueno, interesante este capítulo 8. Son palabras de Moshe Rabenu, y que él está recordando situaciones por las cuales el Eterno también ya les había hablado a los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué el pueblo tiene que estar 40 años en el desierto? ¿Acaso no debía el Eterno, no podía, mejor dicho, el Eterno hacer que los hijos de Israel pudiesen entrar a la tierra prometida en un año, en 6 meses, 3 meses? Claro que sí. Pero algo debemos entender. Antes de que el Eterno pueda confiarnos grandes cosas, primeramente debemos ser fieles con las cosas pequeñas. El Mesías Yehoshua dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y al que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Gilel 16:10. Por eso es que el Eterno probó a los hijos de Israel durante 40 años en el desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. Y esto es con el fin de humillarlos y ver si permanecían fieles a su Torah. Rab Shaul creo que es el que dice que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Elohim. Bueno, entonces, esta preparación que el pueblo de Israel tiene en el desierto es para que ellos en su momento puedan mantenerse fieles también en la tierra prometida. Recordemos recordemos una verdad. En el desierto, los hijos de Israel, lo va a decir más adelante el texto, en el desierto los hijos de Israel no tenían necesidad de preocuparse por qué es lo que van a comer, qué es lo que van a vestir, qué es lo que van a sembrar, qué es lo que van a cosechar. Esas aflicciones no estaban en ellos. Todo provenía del Eterno. Cada día el Eterno los alimentaba con el maná. Y hemos leído que las vestimentas de los hijos de Israel no se desgastaban, no se envejecían. El Midrash dice que los calzados no se envejecían.
Es más, cuando a medida de que los hijos iban creciendo, la ropa se iba adaptando a ellos y siempre las ropas no se les desgastaban, eh, no se les arruinaban, las sandalias tampoco se les desgastaban, ellos crecían y la ropa también crecía con ellos. Entonces vemos que todo provenía del Eterno, pero cuando todo proviene del Eterno, cuando es el Eterno el que nos los provee y en nosotros no hay esfuerzo, tal vez ahí es muy fácil poder decir, bueno, yo voy a servir al Eterno, ¿no? Es como que si dijéramos, bueno, vamos a servir al Eterno y el Eterno nos va a bendecir y bueno, ya no trabajaremos, ya no tendremos aflicciones, ¿no? Entonces, eh, así sería muy sencillo decir que creemos en el Eterno. Pero el pueblo de Israel tenía dos factores. Primero, que iban a entrar a poseer la tierra prometida, pero el gran maestro, el gran líder, el que conducía ya no iba a estar con ellos. Luego, en la tierra de Israel, ya no iban a comer el man. No iban a comer el man, ¿por qué? Porque ahora ellos tenían que, por su propia experiencia, ver que la tierra es una tierra bendita, que da su fuerza, que da sus frutos, y ya tendrían que trabajarla, guardando también los preceptos, trabajarla, esforzarse para obtener el sustento. Entonces la vida en Eretz Israel, en realidad, iba a ser complicada, así como lo fue en el desierto, en el sentido de que ellos tenían que caminar, tenían que mantenerse unidos, pero ya estando en la tierra de Israel, ellos tenían que trabajar, tenían que esforzarse para sustentarse, por lo cual el Eterno lo que estaba haciendo en el desierto era probarlo. Es por eso que durante estos 40 años que ellos como dicen algunos, están vagando por el desierto, el Eterno, la verdad, proveyó para todas sus necesidades. El Eterno preservó sus prendas, sus zapatos, para que no se gasten, y estaban llenos de milagros que a diario sucedían. Los hijos de Israel, entonces, de esa manera empezaron a confiar en el Eterno para todas sus necesidades físicas. Es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la recepción del Shabbat, cuando presentamos nuestra halot, las 2 hogazas de pan trenzadas, o las que no son trenzadas también. Estamos expresando al Eterno que nosotros dependemos de su provisión. Y por eso, en la tierra de Israel, esto es interesante, porque en la tierra de Israel, el pueblo de Israel iba a sembrar el trigo, iba a cosechar el trigo. ¿Con qué se hace? ¿Qué alimento obtenemos del trigo? ¿Cuál es el alimento que sacamos del trigo? ¿Cuál es uno de los principales alimentos que obtenemos del trigo? La harina para el pan. El pan, ¿verdad? El pan. Pero en el desierto ellos no comieron pan. Por eso, dice el verso 2, recordarás todo el camino por el que te condujo el Eterno, tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, para ver si observas sus preceptos o no. Fíjense, estas palabras son muy interesantes. El Eterno los tuvo en el desierto 40 años para afligirlo, para las pruebas, para ver si en medio de las dificultades observaban o no sus preceptos. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación similar, ¿por qué tenemos que desesperarnos? Si nosotros estamos en una situación, estamos
siendo afligidos, estamos siendo probados. ¿Cuál es el objetivo de esas pruebas, de esas aflicciones? Ver cómo actúa tu corazón, ver si en las dificultades también estás presto a servirle al Creador. Entonces, lo que vemos aquí nosotros es que las pruebas lo que hacen nos capacitan, ¿no? El que pasa por muchas pruebas y se mantiene fiel al Eterno, pues va a ser fiel también cuando el Eterno le dé bastantes responsabilidades. Pero el que en una prueba pequeña dijo, bueno, yo hasta aquí, ya no quiero saber más, yo me retiro, la verdad esto no es para mí, yo voy a volver a mi anterior creencia, ahí no me exigían tanto, no había mucho compromiso. Bueno, entonces no está capacitado para el Malhut Hashem. Las pruebas son necesarias para ver qué hay y purificar el corazón. El verso 3 dice, y él te afligió y te hizo pasar hambre. Esto es cuando nosotros hacemos lo correcto, ¿no? Puede ser que hagamos un emprendimiento, un trabajo, hagamos alguna actividad para buscar el sustento económico, obviamente con la ayuda del Eterno, pero a veces las cosas no salen. A veces el Eterno quiere que sí pasemos hambre. Eso tiene un significado, es decir, tiene un entendimiento profundo, porque si el Eterno, a pesar de que yo me esfuerzo, hago todo lo correcto, estoy en mis servicios diarios de rezo, estoy en el estudio de la Torá, estoy buscando siempre motivarme y motivar a mi familia para que dependamos de la Torá, y a pesar de eso, no hay sustento, nos esforzamos por trabajar, pero no hay sustento. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender de que este tiempo así lo determinó el Eterno. Quiere ver qué es lo que vamos a hacer. Nos está capacitando para un nuevo nivel. Nos está capacitando para nuevas responsabilidades. Dice, Él te afligió y te hizo pasar hambre. Y luego te alimentó con el maná que tú ni tus antepasados conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca del Eterno, vive el hombre. Entonces, el pueblo de Israel no cosechó trigo, por 30 días comieron el pan que ellos sacaron de Misraim, de Egipto, pero no sembraban en el desierto, no cosechaban en el desierto, no obtenían pan en el desierto. Y vivieron. ¿Por qué vivieron? Porque todo procedía del Eterno. Si nosotros pasamos hambre, si nosotros llegamos en un momento a pasar necesidades, no es que el Eterno busca destruirnos, sino que busca saber qué hay en nuestro corazón. Porque al final todo depende del Eterno. No es solamente de pan que vamos a vivir, no es solamente de alimento físico. Hay otras cosas importantes que son necesarias para nuestro desarrollo como creyentes, como siervos del Eterno. Y es por eso que los hijos de Israel pasaron hambre, pasaron necesidades, pero el Eterno los sustentó y les dio un alimento que no era de este mundo, es un alimento que provenía del cielo. No solo de pan vive el hombre. Hay otras cosas que son importantes. Decíamos la anterior semana que así como fortalecemos el cuerpo, así como alimentamos el cuerpo, también es importante para nuestra vida, para mantener una vida saludable, emocional, espiritual, a nivel de alma. También es bueno el pan que desciende del cielo, la palabra que proviene del Eterno, expresada en su Torah. Es muy importante eso.
Y, por ejemplo, a veces escuchamos, varias veces he escuchado esto de algunos hermanos en la comunidad, algunos miembros de la comunidad, de que pasan situaciones difíciles, a veces no hay para el sustento. Claman al Eterno, pero están ahí, están en la comunidad. Sí pasamos por dificultades, sí pasamos por carencias, sí pasamos por tiempos de donde no hay a veces situaciones para poder sustentarnos, pero a pesar de todo eso, Hashem nos provee. Pero lo más importante de todo esto es la emuná, la confianza, el decir, bueno, yo fui diseñado para estar cerca del Eterno, servir al Eterno, a pesar de las circunstancias. Entonces, este verso 3 dice, Él te afligió, te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con el maná que tú ni tus antepasados conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Elohim vive el hombre. Tu vestimenta no se desgastó sobre ti y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Bien. Este pasaje que dice no solo de pan vive el hombre, es una de las enseñanzas importantes de nuestro santo maestro Rabí Yehoshua. ¿Alguien se acuerda en qué capítulo del Keter el Mashiach hace uso de estas escrituras? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué capítulo del Keter? ¿Alguien ha leído el capítulo 6 de Yohanan? ¿Nadie? Mashiach 5000. Mashiach, en el capítulo 6 de Yohanan, vamos a buscarlo. Fíjense lo que dice. Dame un momento, vamos a irnos a la corona de Jerusalén. Ok, vamos, ahí lo vemos. Ok, aquí el 6:24 en adelante, dice aquí. Cuando la gente vio que Yeshua no estaba allí, ni tampoco sus talmidim, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Yeshua. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Y Yeshua respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Hijo del hombre, porque a este es a quien el Padre, Elohim o Hashem, ha marcado con su sello. Ellos dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras del Eterno? Y Yehoshua respondió, la obra de Elohim es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Y Yehoshua responde y dice,
nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Josué le respondió, en verdad os digo, no fue Moshe quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es que el que baja del cielo da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Josué le dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho antes, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Yehoshua, el hijo de Joseph, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Y Josué le respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí sino si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por el Eterno. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido del Eterno, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Interesante. Y este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come mi carne, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Josué les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto dijo Yehoshua enseñando en Cafarnaúm. Wow, esto sí que es interesante. Entonces, Yehoshua en parte tiene razón. Los hijos de Israel comieron el pan, el maná en el desierto, pero al final no entraron a la tierra prometida todos, aunque comieron de ese pan. ¿Cuál era? ¿Por qué muchos de los israelitas murieron en el desierto? Mueren en el desierto porque, al igual que estas personas, solamente buscaban al Mashiach para que el Mashiach les facilite sus días con los milagros de alimentación. Solamente querían estar cerca, en el desierto, cerca del Eterno, porque el Eterno les daba de comer, pero ellos no hacían nada. Pues claro, evidentemente estudiaban la Torá, eran grandes sabios, aprendieron mucho con Moshe Rabenu, pero todo provenía del Eterno.
Y cuando todo proviene del Eterno y no hay esfuerzo, no hay emuná. Cuando uno no se esfuerza, no hay emuná. Es la emuná la que tiene que surgir para que nosotros podamos entender en nuestro ser interior también esa satisfacción de hacer lo correcto ante el Eterno. La generación que salió de Misraim, esa generación que fue censada la primera vez cuando salen de Misraim, de ellos ninguno va a llegar a entrar a la tierra prometida porque aunque comieron el man, murieron. ¿Por qué murieron? Porque sus obras no iban acompañadas de muná. Siempre se quejaron ante el Eterno. Algunos líderes promovían rebeliones, desorden. Otros se rebelaron abiertamente contra los ungidos del Eterno. Entonces comieron el man, pero no tuvieron emuná en Hashem. Ahora, Yehoshua dice, yo soy el verdadero pan. Porque ¿cuál es la función del pan? Dar vida. Aunque hemos leído nosotros en Devarim 8.3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Sin embargo, de pan también se vive. El pan al que hace referencia el Mashiach es el pan de vida. Es lo que, aunque estemos muertos, nos va a permitir vivir. ¿Por qué? Recordemos el concepto de la resurrección. En la resurrección no resucitan todas las personas, sino solamente los justos. Los justos es la resurrección de los justos. ¿Quiénes son los justos o los tzadikim? Son los que en su vida verdaderamente le creyeron al Eterno. Verdaderamente comieron el pan que desciende del cielo. Para nosotros, esto ya lo hemos hablado anteriormente, para el pueblo judío no necesariamente necesita en creer que Yehoshua es el Mashiach. Ya no necesariamente. Bueno, en la Haftalá, en los servicios de Haftalá hablamos de este concepto. Para el pueblo judío, el Eterno tiene una promesa que nunca va a desaparecer el pueblo judío. Es decir, hay una promesa de Hashem que al pueblo judío le va a manifestar que permanezca el pueblo de Israel, aunque falten las leyes de la luna y el sol, Israel siempre va a existir. Por lo cual es el Eterno quien se encarga de la supervivencia del pueblo de Israel. Ellos no necesitan de momento aceptar que Yehoshua es el Mashiach para poder manifestar vida. Ellos con el servicio que llevan, con el apego a la Torah que llevan, están ellos protegidos por el mérito, el sehut de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es el mérito de los patriarcas que mantiene al pueblo de Israel con existencia en la actualidad por voluntad del Eterno. Pero aquí cuando dice Yehoshua que es el verdadero pan que desciende del cielo, vuestros padres comieron el maná, pero perecieron, pero murieron, el que coma este pan tendrá vida y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque Yehoshua representa el propósito de la Torá. El propósito de la Torá es que todos tengamos un nivel de servicio como el que tuvo Yehoshua para con el Eterno. Por lo cual el que come de su carne, el que come la esencia del Mashiach, entonces el que asimila bien las enseñanzas de Rabí Yehoshua va a estar cumpliendo con la voluntad del Padre. Y al cumplir con la voluntad del Padre, entonces de verdad está comiendo el pan de vida, porque si le llegan los días de entregar el Espíritu, en el momento de la resurrección de los tzadikim, por haberse mantenido como un tzadik por medio de las enseñanzas de Rabí Yehoshua, entonces va a volver a la vida. Por eso dice Rabí Yehoshua, el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero, yo les doy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. ¿Cuál fue la causa que dijimos por la que murieron? Porque ellos no se esforzaron, recibían todo de gratis, y como recibían todos de gratis,
cuando ellos tenían que manifestar emuná en Hashem, ¿qué hicieron? Se quejaron. ¿Qué hicieron? Lloraron sin motivo. ¿Qué hicieron? Se levantaron contra sus líderes. Volvámonos a Egipto, nos trajeron a perecer en el desierto. Entonces, comieron el man, pero no tuvieron emuná. No pudieron ellos entender cuál era su propósito en este mundo. Sin embargo, Yehoshua nos marcó con su ejemplo de vida cómo servir al Eterno. Y aunque sirvamos al Eterno y lleguemos a partir, a entregar el Espíritu, entonces tenemos la promesa y confiamos en la promesa del Eterno de que habrá un tiempo de resurrección de los sadikim, de los justos. Y en ese sentido, entonces, la vida se manifestará en nosotros. ¿De qué depende? Para nosotros en este tiempo que somos aceptantes de Rabí Yehoshua como el Mashiach, o para algunos de ustedes que tal vez, aunque no lo acepta, pero vive de acuerdo a la Torah como lo enseñan los rabinos, ¿de qué depende? De la emuná en Hashem. Yehoshua es, muchos dicen que es la Torah viviente, pero en realidad es una persona que dedicó todo su compromiso a obedecer y a confiar en el Eterno. Y por eso la muestra lo tenemos en él. Él murió, pero Hashem lo levantó de entre los muertos. Por lo cual ahora él no está muerto, él está vivo. Y esto es lo que quiere decir el Mashiach. El que mantiene la emuná en Hashem, en realidad es una persona que está comiendo del pan que desciende del cielo, que es el propósito de la Torah, que es el servicio a Hashem, que está eso manifestado en las enseñanzas de Yehoshua. El simple hecho de creer que Yehoshua es el que el Eterno mandó para liberar a Israel de sus iniquidades, entonces tiene y vive de acuerdo a esa ética, vive de acuerdo a ese entendimiento, entonces esa persona va a tener vida. Esa persona, aunque llegue a ser desechado, burlado, aunque llegue a ser lleno de oprobio en este mundo, pero se mantuvo fiel a la emuná en Hashem y además a creer en las enseñanzas de Rabí Yehoshua, entonces cuando esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque el pan que desciende del cielo siempre va a ser la Torah. Y si una persona vive la Torah y te enseña la Torah con su comportamiento, con su conducta de vida, a tal punto de que tú vivas la Torah como él la vivió, obedeciendo al Eterno, entonces por haber vivido de esa manera la Torah, verdaderamente el mundo por venir está preparado y diseñado para tu vida. Vas a vivir. Y en eso consiste el man. El man descendió al desierto, pero los que lo comieron no tenían emuná, porque todo lo recibían de gratis. Pero en este mundo nosotros tenemos que trabajar para elevar nuestra emuná, y por eso el Eterno te va a someter a pruebas, te va a someter a dificultades. El mundo de la Torá no es para todos. Dice una enseñanza, un midrash dice que las disciplinas, los castigos que impone el Eterno para con su pueblo, se puede comparar a un hombre rico que dejó una gran herencia a su hijo. Pero sabía que si simplemente le daba el dinero a su hijo, el joven perdería muchas lecciones importantes de su vida. Así que el hombre puso el dinero en un fideicomiso y no se lo contó a su hijo. Dejó que su hijo consiguiera un trabajo, adquiriera una habilidad, se esforzara por una familia, hiciera malabarismo con las cuentas, aprendiera a hacer un presupuesto, a manejar los recursos con economía. Cuando su hijo pidió ayuda financiera, el padre le dio solo una pequeña suma insuficiente para el día. Cuando el padre estuvo satisfecho de que el joven había aprendido a manejar sus asuntos con responsabilidad, le dio la herencia. Él dijo: bien has hecho, hijo bueno y fiel.
fuiste fiel en algunas cosas, te pondré a cargo de muchas cosas. Solo que no olvides las lecciones que has aprendido. Entonces, estos 40 años que los hijos de Israel pasaron por el desierto, ahí en esa situación Israel aprendió a confiar en el Eterno como una fuente de provisión y sustento. Por lo cual, esa preparación que tuvieron en el desierto les sirvió a ellos para que más adelante pudieran entrar a poseer la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, entre las lecciones que aprendieron en el desierto, Moshe les va a advertir a ellos de que jamás olviden las lecciones de la Torá que aprendieron cuando estaban en el desierto. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O a qué apunta este midrash, este comentario? A que cuando viene una dificultad, una prueba, viene un azote de parte del Eterno. A veces nos damos cuenta que vienen azotes de parte del Eterno. Y a pesar de eso te humillas y reconoces que fallaste, pero esto te sirve para comprometerte aún más con el Eterno, porque llegas a entender que si te apartas del Eterno, nada bueno te puede pasar. Te llegas a comprometer más con el Eterno, entonces aprendiste la lección y en ese momento Hashem derrama la bendición. Y eso es el maná. Eso es el maná, tener confianza en Hashem. Por eso el Mashiach nos ayuda a nosotros a obedecer de manera adecuada y correcta al Eterno, lo cual se va a transmitir en confianza en Hashem. El que cree en Yehoshua, por cuanto es alguien que ha vivido la Torá como el Eterno la ha determinado, entonces el que cree en sus enseñanzas va a vivir como Yehoshua. Y si Yehoshua vivió, murió y resucitó, entonces si nosotros en un momento con el mismo nivel de entendimiento morimos, con seguridad que la resurrección se va a manifestar en nuestras vidas. Y para eso es el maná, para que no muramos en el desierto, no muramos sin tener confianza en el Eterno, en las pruebas. No solo de pan vive el hombre. No es solamente por el alimento físico que vino el hombre a morar en este mundo, sino para desarrollarse en cuanto al servicio del Creador, aún en condiciones extremas, de sufrimiento, de hambre, de penalidades. Pero, como decíamos al principio, si pasamos ese tiempo, si pasamos esas pruebas, esos exámenes de la vida, claro, va a haber recompensa. Es como cuando el papá, un niño que está en la primaria, se esfuerza, estudia, saca buenas calificaciones y va y le muestra con orgullo a su papá de sus calificaciones, el papá no lo va a castigar por tener buenas notas. ¿Qué va a hacer el papá? Lo va a premiar. De la misma manera, cuando nosotros pasamos estas pruebas, estos exámenes de la vida, el Eterno no nos va a castigar, nos va a premiar. Pero nuestra fe no está sujeta a los momentos de bonanza, sino a los momentos también en los cuales no hay un sustento. Muy bien, vamos a quedar aquí en este momento. Si hay preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer de esta parashá, esta porción de la Torá, que es muy interesante, vamos a continuar, vamos a volver al capítulo 8. El día jueves vamos a hablar un poquito sobre el Birkat Hamatzon. En Shabbat hacemos el Birkat Hamatzon y aquí hemos leído uno de los pasajes importantes en Devarim capítulo 8-10. Uno de los pasajes, lo voy a poner, uno de los pasajes interesantes, porque en base a esta declaración es que nosotros hacemos el Birkat Hamatzon. Dice aquí, comerás hasta hartarte, voy a poner la Torah, dice, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que te dio. Y esto es lo que repetimos en cada Shabbat después de compartir el pan, el vino, el pan y algunos alimentos. Agradecemos al Eterno. Entonces el día jueves vamos a estar hablando del Birkat Hamatzon y también de estos 7 granos, el trigo, la cebada, la vid, la higuera, la granada,
el olivo, la miel y los dátiles. Estos productos que son del pueblo de Israel y son por los cuales se tiene que traer los maserim, los maser. Vamos a estar hablando de esto y del Birkat Hamatzon. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que desea realizar, tiene alguna opinión, adelante, vamos a aprovechar este momento. A ver, aquí han escrito, dice Miguel Canas, Salón Aleje Moreo, ya no se escucha bien, se bajó el volumen. Lo lamento, Miguel, puede ser que esté mal mi conexión de internet. Comunidad Menora dice 50.000, Yehoshua alimenta 50.000. El pan de vida, claro, Yehoshua es el pan de vida. En ese sentido, ¿no? Él vivió la emuná y el que sigue sus enseñanzas, el que profundiza en sus enseñanzas va a vivir la misma emuná. Y por consiguiente la vida se va a garantizar de esa manera. Miguel vuelve a decir, tengo problemas con mi móvil, está bajo el volumen. Ok. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, opiniones, pero la vida de Torah no es como las enseñan por ahí, que cuando uno se acerca al Señor todo cambia, todo es bonito, todo es fácil, todo es bendición. Es bendición evidentemente, pero en realidad lo que dice la Torah es que van a haber pruebas, ¿no? Van a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles. Pero nuestra emuná es ahí cuando está siendo probada. Es ahí cuando está siendo, en ese momento es cuando está siendo evaluada y el Eterno está viendo qué hay en el corazón. Y cuando uno pasa la prueba seguramente es para crecer, vienen mayores bendiciones, vienen mayores situaciones de provecho, de benevolencia, de bondad de parte del Eterno a esa familia y a esa vida. Por eso no hay que enojarse, hay que erradicar el enojo del corazón. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, quedaríamos en esta parte. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Bueno, vamos a quedar en esta parte. Hoy es 15 de Av. Ahora sí ya se pueden rasurar, se pueden alegrar. En este día se hacen compromisos dentro de la comunidad judía cuando hay jóvenes ya listos para el matrimonio. Bueno, esto es una tradición dentro del pueblo judío, ¿no? El 15 de Av es un momento importante, sucedió algo muy interesante el 15 de Av, en una situación, en un momento en que no había necesidad de estudiar Torah, el pueblo estudió Torah y por eso este día es muy, muy importante. Agregó su nivel agregó el esfuerzo por el estudio de la Torah y por eso este día es muy recordado. Y ustedes saben, desde el 17 de Tamuz, 3 semanas, llegamos al 9 de Av. En esos días no se podía programar bodas, no se podía programar cumpleaños pomposos, alegres, porque estábamos de luto por el templo. Los que cumplen años, por ejemplo, entre el 20 de junio y el 20 de julio, por así decir, a veces son esos los días en que cae Tamuz y el 9 de Av. Entonces, los cumpleaños no son muy efusivos, pero una vez que llega el 15, como hoy, aquellos que cumplieron años en el tiempo de las 3 semanas de luto, hoy pueden alegrarse, hoy pueden también regocijarse, están permitidos desde hoy las bodas, están permitidos desde hoy alegrarse, está permitido desde hoy el estudio de la Torah con mucha alegría, con mucha devoción. Y vuelvo a reiterar, en el pueblo judío, antiguamente los papás de las, vamos a decir, de las hijas de Israel solteras y los papás de los hijos de Israel solteros organizaban matrimonios y las mujeres también buscaban parejas, buscaban quienes iban a ser sus parejas en este día, pero desde dentro del marco de la tradición del 15 de Av. Así que desde hoy ya pueden nuevamente volver a una vida normal y alegre. Dentro de 15 días más o 14 días más volvemos nuevamente a la Teshuvá porque empezamos el mes de Lul.
Así que aquel que cumplió años a medias, ahora puede hacer un cumpleaños a todo dar, así que puede alegrarse. Muy bien. Vamos a quedar en esta parte. Los esperamos el día jueves para continuar con el estudio de la Torá. Hay otros temas muy, muy interesantes. Como dijimos, el Birkat Hamatzon. ¿Qué es circuncidar el corazón? ¿No? ¿Qué es circuncidar el corazón? ¿Qué significa eso? Entonces eso vamos a estar estudiando también. Ese tema vamos a estar estudiando, si el Eterno lo permite, el día jueves. Así que de mi parte quiero agradecerles a ustedes por su participación. Gracias por estar en esta enseñanza. Vamos a continuar el día martes con Parashá Kev. El día viernes tenemos recepción del Shabbat y el día Shabbat el servicio y por la tarde la Havdalah. Vayan a los servicios de la Havdalah porque estamos compartiendo temas que necesitamos nivelarnos, entendimiento en el cual necesitamos nivelarnos. ¿Ya? La nivelación es entendiendo algunos términos hebreos, algunos conceptos, y les recomiendo que puedan asistir porque son clases básicas, no básicas, sino importantes que nosotros la vayamos comprendiendo. Bueno, ok. Entonces, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, bendiciones para todos. Laila Tov. Buenas noches. Shalom. Shalom.